Saludos cordiales, profesor y compañeros. Yo les hablaré sobre las siguientes preguntas. ¿Qué es la teoría del Estado y cuál es su importancia? La teoría del Estado es un conjunto de conocimientos sistemáticos y su importancia es verificar y diferenciar los poderes que conforman el Estado. ¿Qué es el Estado? Proponga dos perspectivas para su definición. El Estado es una persona jurídica de derecho público que tiene como finalidad garantizar la convivencia armónica en sociedad. Y dos perspectivas pueden ser que es el fundamento de poder de gobierno y que el Estado abarca la totalidad de los ciudadanos. Ambas disciplinas están relacionadas por el estudio del Estado, y se podría decir que sin la existencia de este, esas perderían valor, ya que a él se deben. El objeto de estudio de la teoría del Estado es este mismo, el Estado, su origen, su naturaleza, su evolución, etc. Y todo lo que éste vendría a ser. El objeto de estudio del derecho constitucional es la forma de organización del poder del Estado, es decir, la constitución que lo organiza como forma de gobierno, las leyes que lo definen y también regular los poderes públicos del Estado. ¿Cómo surge el Estado? El Estado surge bajo una necesidad de resolver conflictos sociales entre el individuo y una comunidad, tras la aparición o también necesidad de la propiedad privada. Este ha ido evolucionando con el pasar de los años desde la esclavitud, el feudalismo, la monarquía absoluta, el liberalismo hasta el día de hoy. Y así, hoy en día tenemos el Estado unitario, el Estado descentralizado, desconcentrado, el Estado complejo, confederado, federado y libre asociado. Tras la corriente de la Ilustración aparecieron importantes exponentes. Uno de estos fue John Locke, uno de los principales precursores de las nuevas ideas. Él exponía que la gente posee derechos naturales como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, los cuales son irrenunciables. Otro muy importante también fue Jacques Rousseau, quien fue llamado defensor de la República Democrática. Y una de sus obras muy importantes y recalcadas fue El Contrato Social, que trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los seres humanos, bajo un Estado. Sin olvidar que también fue precursor de la Revolución Francesa y formuló la tesis sobre la soberanía popular. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Montesquieu, con su famosa obra El espíritu de las leyes, donde nos expresa la necesidad de la división de poderes del Estado. ¿Qué tipo de Estado es el que actualmente existe en el Perú? El Perú es un Estado unitario, ya que el poder que se ejerce es de un único gobierno nacional. En cambio, si fuera de un Estado complejo, un Estado federal, la aplicación de leyes, la toma de decisiones, se divide en dos esferas de poder, las nacionales y las locales, ya que en un estado federal la toma de decisiones en las provincias no se aplicaría de la misma forma como se aplica en todo el territorio, ya que cada provincia tendría su propia autonomía. ¿Cuál es la relación entre Estado y derecho? La relación que existe entre ellos es complementaria, ya que sin el derecho no existiría el Estado. El derecho es quien regula la conducta humana dentro de la sociedad mediante las normas que se establecen en la Constitución. Y el Estado está compuesto por instituciones que poseen autoridad para ejercer, para representarnos, para hacer cumplir
las normas establecidas y mediante la legitimidad ellos justifican su actuar. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Los elementos son territorio, población, soberanía, instituciones. ¿Qué características tienen dichos elementos en el caso del Estado peruano? En el ámbito territorial, el Estado ejerce su soberanía y se rige bajo sus normas dentro del perímetro espacial, ya sea terrestre, marítimo y aéreo. Su población mantiene características comunes en las cuales conviven en sociedad bajo normas establecidas por su gobierno. El Estado peruano ejerce su soberanía dentro de la sociedad y de su territorio de manera autónoma, o sea, es un Estado independiente. Y las instituciones son aquellas que representan de manera autónoma al país dentro del Estado peruano, cumpliendo deberes, respetando derechos y etcétera. Antiguamente en las sociedades prepolíticas hubo una carencia de organización social. Se solían dividir en pequeños grupos donde el jefe solía ser el más fuerte y también su mandato era temporal. También hubo ausencia de propiedad privada. Todo lo que cosechaban era para el mismo grupo, se lo dividían de igual manera al que más necesitaba, carecían de normas jurídicas explícitas y se solían basar en costumbres. A diferencia de ahora, que existe la propiedad privada, hay una organización política con una autoridad, hay un poder público centralizado, unitario o complejo, también existe la división de poderes. Pregunta 10. ¿Cuáles son las diferencias entre Estado, gobierno y nación? Primero vamos con los significados. Estado. Forma de organización política conformada por instituciones, leyes y autoridades. Consta de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Necesita de un territorio, población y de un gobierno. Nación. Comunidad social que comparte elementos en común, ya sea como tradiciones, idiomas y costumbres, etc. Gobierno. Autoridad que dirige y administra las instituciones de un Estado. Ya tenemos a los presidentes en el caso. Pregunta 11. ¿El gobierno en el Perú es presidencialista o parlamentista? ¿Por qué? Primero vamos con los significados de ambos tipos de gobierno. El gobierno presidencialista. El presidente es jefe de Estado y a la vez jefe de gobierno. El presidente es elegido por voto popular y por un plazo determinado constitucionalmente. Gobierno parlamentista. Es un sistema de gobierno en el que la elección del gobierno emana del Parlamento, es decir, el poder legislativo escoge al poder ejecutivo. Por lo tanto, el gobierno peruano es de ambos tipos. Presidencialista ya que el pueblo escoge al presidente y Congreso mediante sufragio, y parlamentista porque el presidente necesita el apoyo del Congreso. De no ser así, ésta puede disolver el Congreso, como también se da la posibilidad de que el Congreso pueda vacar al presidente. Pregunta 12. ¿Cuál es la diferencia entre una forma de Estado unitario y un Estado complejo? ¿A cuál de ellos corresponde el Estado peruano? Como su propio nombre dice, un Estado unitario es un único Estado. Es un Estado en el cual consiste un único centro de poder político. Y este centro de poder político se esparce a través de todo el país. Su forma de actuar a lo largo de todo el territorio del Estado peruano, ya sea en departamentos, provincias, etc. Y un Estado complejo también es conformado por otro Estado,
Está formado de una u otra manera por la unión de dos o más estados. ¿A cuál de ellos corresponde el Estado peruano? El Estado peruano sería de carácter unitario. ¿Cuáles son las funciones y fines del Estado y conforme a la Constitución? Las funciones del Estado son la función administrativa y la función gubernativa. La función administrativa, el Congreso y el Poder Judicial, la función administrativa. Función ejecutiva y función legislativa. Y los fines del Estado que conforman a la Constitución son fines objetivos, fines subjetivos, fines particulares, fines absolutos, fines relativos, fines universales, fines exclusivos y por último, fines concurrentes. Gracias.